Buenas tardes. El tema de hoy es la literatura de la tradición oral presentado por Viviana Loja y Anishima, mi persona. Como primer punto tenemos, ¿qué es la literatura de la tradición oral? Esto es un conjunto de historias, poemas, canciones y otros textos que se transmiten en generación y en generación a través de la palabra hablada. ¿Quién no ha escuchado hablar sobre el famoso relato de la leyenda de Cantuña o la Dama Tapada? Esto representa la literatura de la tradición oral que es transmitida de generación en generación. Luego tenemos lo que es la literatura de la tradición oral, que cumple una función vital en la preservación de la transmisión de la cultura, la historia, los valores de una comunidad. Esta sirve para transmitir los conocimientos en nuevas formas de enseñanza de generaciones en generaciones sobre la historia, costumbres de un pueblo. También fortalece lo que es la identidad cultural. Ayuda a que las personas puedan sentirse valoradas e integradas en un grupo y también valorar su herencia cultural. Tenemos algunas características de la literatura de la tradición oral. Como primer punto tenemos la oralidad, que su principal característica es que se transmite de forma oral, de persona a persona y no a través de un texto escrito. Como segundo punto tenemos la colectividad. Es creada y compartida por un grupo social, reflejando así las creencias, los valores y las experiencias colectivas. Luego tenemos el dinamismo, que son los relatos que se adaptan y transforman a lo largo del tiempo y según en el contexto en el que se narran. La literatura de la tradición oral es un tesoro cultural. Es muy importante saber valorar la literatura de la tradición oral que vamos nosotros adquiriendo y también valorar todo lo que nos han contado nuestros ancestros. Su preservación es fundamental por diversas razones. La primera es la identidad cultural. Las raíces y la pertenencia, esta literatura es el cimiento de la identidad cultural de un pueblo. A través de ella se pueden transmitir lo que son valores, historias, costumbres y creencias que forjan un sentido en una comunidad. Luego tenemos la memoria colectiva. Los relatos orales preservan la historia, las experiencias y los conocimientos ancestrales de una comunidad conectando a las personas con su pasado. A continuación, mi compañera Viviana. Como segundo punto tenemos la diversidad lingüística y cultural. Aquí básicamente vamos a hablar sobre las lenguas indígenas. Muchas lenguas indígenas que se transmiten principalmente a través de la literatura oral. La preservación de las mismas es crucial para evitar la pérdida de la diversidad lingüística. También es un patrimonio inmaterial ya que es considerado por la humanidad y ya que su desaparición significaría una pérdida irreparable para la diversidad cultural, en este caso mundial, y en este caso de nosotros sería una pérdida para el país, dado que ya no existen muchos registros de las lenguas indígenas que antes estaban presentes en nuestro país y las que ahora ya no las tenemos. También tenemos lo que es la educación y aprendizaje. Una de estas formas es la transmisión de conocimientos. Los relatos orales son una forma eficaz de enseñar a las nuevas generaciones sobre la naturaleza, la sociedad y la vida. También el desarrollo cognitivo. Escuchar y contar historias también estimula la imaginación, la creatividad y el desarrollo del lenguaje de los niños. Como cuarto punto tenemos el desarrollo sostenible. ¿A qué hacemos referencia con esto? Al conocimiento tradicional. Esto quiere decir que contiene conocimientos ancestrales sobre el medio ambiente, la agricultura y la medicina tradicional. Pongámosle énfasis en la medicina tradicional, dado que las generaciones antiguas, por medio de estas, podían
educar a las generaciones nuevas sobre qué plantas medicinales existen para poder combatir ciertas enfermedades que se tienen en el momento. También pueden ser valiosos, como ya lo dice la palabra, para enfrentar los desafíos actuales. El equilibrio entre el ser humano y la naturaleza también quiere decir que los relatos promueven una relación respetuosa con el entorno natural, lo cual es fundamental para un desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir que promuevan una relación respetuosa con el entorno natural? Quiere decir que mediante las historias que nuestros antepasados van contando sobre cómo los árboles, las plantas y en general todo eso contribuía para que sigan subsistiendo. De esa misma manera empezamos a ser respetuosos con todas esas cosas. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar para su preservación? Una de ellas es la documentación. Eso quiere decir recopilar y, si es posible, transcribir los relatos orales para crear archivos y bases de datos. Otra también sería la educación. Incorporar la literatura oral en programas educativos, tanto formales como informales. También tenemos lo que son los festivales y eventos culturales. Claro que es importante asistir a uno de estos, pero también es esencial tratar de organizar eventos donde se compartan y se celebren los relatos orales. El apoyo a los portadores de la tradición. Debemos nosotros tener esto en mente, de que es importante reconocer y sobre todo apoyar a los ancianos y a los narradores tradicionales, ya que de estas personas podemos nosotros saber mucho más de lo que pasó antes de que nosotros estuviéramos aquí. Y como último sería las tecnologías de la información. Esto quiere decir básicamente utilizar herramientas digitales para poder difundir y preservar los relatos orales. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Muchas gracias.